Buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy continuando con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Oseas 6, perdón. Nuestro tema para hoy, verdadero arrepentimiento. Vamos a dejar en las manos de nuestro amado Dios que Él sea dirigiendo este devocional. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, en este momento, dándote gloria, honra y alabanza para tu nombre, Señor, dándote gracias por un día más de vida, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones y los beneficios que nos haces disfrutar cada día. Bendito y alabado seas, Señor. En este momento necesito de tu Santo Espíritu que sea posándose sobre mi boca, quitando, Señor, toda palabrería humana, sabiduría humana, y hablando conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Oseas 6. Un verdadero arrepentimiento. En la vida tenemos que pasar muchas dificultades, problemas, tanto a veces que esos problemas y dificultades nos llega a pasar, a posarse sobre el cuello y ya no sabemos qué hacer, pero esto a veces nos pasa porque somos necios, somos desobedientes y, y entonces no sabemos. Es ahí, cuando tenemos los problemas, es ahí donde nosotros ya nos acordamos que tenemos un Dios donde quien acudir y el que nos puede ayudar. Muchas veces la ceguera, la desobediencia hace que nosotros vayamos a consejos humanos o irnos tras de ídolos, que todo esto no hará que no lleguemos a tener un fracaso. Este es el capítulo de Oseas 6, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, que viendo el problema se vuelve a Dios solamente por hipocresía, no porque tenía un corazón arrepentido, no porque ellos querían cambiar su manera de ser y dejar todo, la idolatría, todo, seguir a ídolos y hacer todas las cosas desagradables delante de Dios. Ellos no tenían un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver cómo es un verdadero arrepentimiento. Regresémonos al capítulo 5, el versículo 15 nos dice: después de eso volveré a mi santo lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán. Como seres humanos siempre buscamos a Dios, pero cuando ya pensamos que ya no hay solución, pensamos que decimos de esta ya no podemos salir, entonces ahí es donde buscamos a Dios, pero a veces no lo buscamos con un corazón arrepentido, de decir, si Dios me perdona, pues yo cambio mi vida, ya dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y a Él no le agrada, yo lo quito de mi vida. Pero en este capítulo vemos que no sucedía esto. Dios en su infinito amor espera así que nos arrepintamos de corazón, lo busquemos por amor, que dejemos de hacer todas esas cosas desagradables. Entonces, Dios conoce nuestro corazón. A Él no le podemos mentir, a Él no lo podemos engañar. Miremos que nos dice Jeremías 17. Jeremías 17. Nos dice Jeremías 17 del 9 al 10. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce?
Y Dios nos dice, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. A Dios no se le puede engañar y nuestro corazón es engañoso, es mentiroso, solamente nosotros podemos decir que le creemos a nuestro corazón en sus propias mentiras, pero Dios no, Dios lo conoce, lo prueba. Aún antes de nosotros nuestros pensamientos tenerlos en nuestra mente, Dios ya los conoce, Dios ya sabe cómo es lo que vamos a actuar, cómo vamos a proceder en nuestra vida. Entonces la pregunta de aquí, leamos el versículo 1 y 2 de Oseas. Volvamos a Oseas 6, el versículo 1 y 2. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará. Nos vendará nuestras heridas. Y después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Podría ser que eso es verdad. Dios muchas veces quita algo que a nosotros no nos conviene, pero Él nos sanará. Cada herida sanará, las vendas, pondrá vendas sobre nuestras heridas. Él nos arrebata algo, pero nos da sanación. Pero aquí veamos que el pueblo no lo decía con un corazón arrepentido, no lo decía con un corazón verdadero. Decían, venga, volvamos a nuestro Señor. Él ciertamente nos arrebató, pero Él igual no, como Él es amor, todo amor, Él nos perdona. Entonces, pues nosotros debemos hacernos esa pregunta. Si nosotros queremos tener un verdadero arrepentimiento, si lo estamos haciendo de corazón, si lo estamos haciendo que nos duela en el corazón y no volverlos a hacer, o como este pueblo que decía, vamos, porque vamos, busquemos a Dios, pero lo hacían con un sarcasmo que no, como Dios, Él es amor, Él nos perdona, Él sabe que en su misericordia nos va a dar otra oportunidad. Pero nosotros sabemos que Dios tiene un límite para perdonarnos. Él tiene un límite para que nosotros, o sea, darnos una oportunidad para que nosotros podamos reflexionar y tener un verdadero arrepentimiento. En el versículo 4 de Oseas 6 dice, ¿qué voy a hacer contigo? Si Dios conoce nuestro corazón y el pueblo está diciendo, vengan, volvamos los ojos a nuestro Señor, y Dios conoce que ese pueblo no estaba diciendo de verdad, solamente lo estaba diciendo como por decir, en un matrimonio el esposo le pega a la esposa y luego a la hora o al otro día llega con un ramo de flores. Dice, no, ella como me ama, ella me perdona, ella me vuelve a recibir y ahí no ha pasado nada. Y piensan que Dios es igual. Este pueblo estaba así, diciendo, no, es que nosotros estamos pecando, pero Dios, sí, Él nos perdona, Él en su infinito amor nos cura nuestras heridas, nos sana y nos devuelve todo lo que perdamos, pero no había un verdadero arrepentimiento. Entonces, ese Dios verdadero, ese Dios que era antes, el que es hoy, el que
el que será por los siglos de los siglos, es el que nos da siempre una oportunidad para que nosotros lleguemos a ese verdadero arrepentimiento. En el versículo 6 nos dice, lo que yo quiero es misericordia, no sacrificios. Dios no quiere que nos estemos sacrificando. Y para muchas personas decir sacrificio, ay no, yo voy a ir el domingo a la iglesia porque si no, yo voy a ofrendar porque si no. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos misericordia en nuestra vida, misericordia, que hagamos de nosotros unas personas valiosas delante de Él, pero con un corazón agradecido. Dios no quiere sacrificios. Miremos que nos dice Primera de Samuel nos dice el 15, el versículo 22 dice, Samuel le contestó, ¿crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a tus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de carneros. En la antigüedad, el pueblo, por su pecado, ofrecían la grasa de los carneros, sacrificios, palomas, vacas, bueyes, lo que sea, pero no seguía un verdadero arrepentimiento. Ellos mataban el animal y pensaban que con eso ya Dios los había perdonado de su pecado. Y no era así, porque ellos seguían en la misma tónica de volver a arrepentirse y volver a pecar. Entonces Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de su palabra, porque en su palabra Dios nos enseña que debemos ser obedientes, qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que no le agrada, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a que tengamos ese verdadero arrepentimiento. No, que no seamos como esas personas que dicen, no, yo sí soy misericordioso, yo sí hago las obras, yo sí hago las cosas bien. Pero dice, y ustedes, dice Dios. En el versículo 4, en la parte B, dice, ustedes son como una nube matutina, es como el rocío del amanecer que pronto se desvanece. Ante Dios, nuestras obras de misericordia supuestamente son efímeras, que pasan, que un día yo tengo misericordia, otro día no, y que según el problema que yo tenga, según ese problema que yo tenga, mi misericordia va a actuar así. Si yo estoy contento, yo estoy feliz, no, yo soy misericordioso con todo el mundo. Pero si el problema me está llegando al cuello, yo renego, yo no creo, yo no busco a nadie, yo me desanimo y me voy tal vez tras dioses ajenos, me voy a la idolatría que a Dios no le agrada. Entonces, veamos, eso es verdadero arrepentimiento, eso para Dios es una hipocresía. En el versículo 6b, en la parte B, dice el conocimiento. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que a través de su palabra hagamos todo lo que a Él le agrada, la obediencia y que la practiquemos también. Solo ahí ese arrepentimiento será verdadero, que no se convierta ese arrepentimiento tan solo en remordimiento, que si yo peco, desagrado a Dios, solo me duele un poquito o me da pena o algo, pero al otro día ya estoy como si nada. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Debemos saber que el arrepentimiento verdadero nos llevará a tener una vida nueva, que al final tendremos la recompensa. Veamos que nos dice en Oseas 6, el versículo 11.
Pero también para ti, Judá, tengo preparado el momento de la siega, y eso lo haré cuando haga volver del cautiverio a mi pueblo. Cuando haya ese arrepentimiento verdadero, es cuando nos daremos cuenta que el amor de Dios es incondicional y que cada día será una oportunidad para meditar y no seguir jugando y creyendo que Dios no se da cuenta de lo que hacemos, o si se da cuenta, pero siempre nos perdona. El amor de Dios tiene un límite. No esperemos a que ese límite ocurra en cada uno de nosotros y ese límite vaya a ser demasiado tarde. Amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Dios quiere que nosotros tengamos una buena vida y que al final podamos tener, gozar de esa siega que Él habla aquí, una siega que nos hará disfrutar, una siega que nosotros seremos que nosotros seremos bendecidos, que tendremos cada vez una oportunidad, que nosotros hagamos de nuestra vida una vida agradable delante de Dios. Y para que ese verdadero arrepentimiento llegue a nosotros, es necesario conocerlo, es necesario hablar de su palabra, conocerlo y así transmitirla también, el amor de ese Dios verdadero. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo, educación para todos aquellos que quieran aprender más y más de su palabra. Nos vemos en una próxima emisión. El Señor los continúe bendiciendo.